Dios les bendiga, amados hermanos. Dios es lindo, Dios es maravilloso, Dios es bueno. Nos ha concedido ya estar aquí en su casa para adorarle. Y vamos a tratar de una manera, con ayuda del glorioso Espíritu Santo, de llevar la exposición de la palabra de esta mañana. Y les invito para que abramos la palabra del Señor en el capítulo 19 del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, los versículos 13 al 20. Bendito es el nombre del Señor. Oh, gloria a Dios. Creo que hoy sí le voy a tomar la palabra, hermano pastor, porque me dijo la vez pasada que me tocó, solo eran 2 versículos los que voy a tocar, y me digo, yo vengo preparado con unos más. De modo, hable un poquito de eso, porque no quiero que vaya a terminar de hablar de uñas, de pelo y de pantalones y de falda. Y yo creo que bueno, eso voy a hacer de último. Alegres, hermana. Muy bien, vamos a leer la palabra del Señor. Y en el capítulo 19 del libro de los Hechos de los Apóstoles, versículos 13 al 20, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? El hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían, confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Padre eterno, gracias por este hermoso privilegio que nos regalas de poder adorar y glorificar tu santo nombre, y que tu palabra, al exponerse, Padre eterno, sirva de edificación, de bendición, exhortación, de edificación e instrucción para nuestra vida, Padre eterno. Y tú habla a tu pueblo lo que tú quieres que tu pueblo escuche. Espíritu Santo, toma el control de este lugar, bendito Padre. Espíritu Santo, toma el control, bendito Dios, y toda fuerza contraria a tu palabra sea desechada en tu nombre, con tu poder, bendito Padre. Gracias, bendito Padre, gracias, bendito Dios, en el poderoso nombre de tu Hijo amado, mi Señor y Salvador Jesucristo. Amén, amén y amén. Puede tomar su lugar, amado hermano y hermano. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Y entrelazando lo que el hermano pastor nos enseñaba y predicaba el domingo anterior, que en esta ciudad de Éfeso el Señor hacía milagros extraordinarios. Hacía milagros extraordinarios. Hacía milagros extraordinarios. Porque Él es un Dios extraordinario. Y esos milagros no son de ayer. Esos milagros son de hoy.
Y los milagros los seguirá haciendo Dios, porque Él es Dios y sigue siendo Dios, para la honra y la gloria de su santo nombre. ¿Qué milagros? Aquí hemos visto muchos milagros, pero transportémonos a la actualidad. ¿Qué milagros ha visto usted? ¿Qué milagro? El primer milagro que yo vi es el cambio y la regeneración que Cristo hizo en mí. De ser un salvaje, ahora un medio educado porque no hay educación completa en nosotros, ¿verdad? Pero ahí vamos. Ese es uno de los milagros. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios tan lindo, maravilloso y misericordioso. Y también nos exponía y nos decía que llevaban los pañuelos, los delantales que usaba el apóstol Pablo, y se lo llevaban a los enfermos, y solo los enfermos sentían que eso llegaba a su cuerpo, y los enfermos se paraban y los enfermos sanaban. Y a los endemoniados solo se les llegaba, se les ponía el paño del delantal y los demonios salían de ahí. Pero no era el pedazo de tela, no era el pedazo de tela que tenía el apóstol Pablo, sino que ahí estaba la presencia y el poder del verdadero y único Dios. Ese era el poder, y eso era lo que sacaba a los demonios, y las enfermedades se iban. Aleluya. Hoy tenemos que en este momento hay unos exorcistas vagabundos que usan el nombre de Dios para sacar demonios, pero la manera y la forma con que la están usando ellos, diferente. Viene Dios ahora y los va a desenmascarar, porque Dios tiene poder para hacerlo, y va a desenmascarar a estos falsos profetas. Porque estos versículos que hemos leído van a demostrar cómo Dios es que desenmascara a estos individuos. Y no solamente eso, sino que Dios en estos versículos nos está haciendo ver dos notables ejemplos de la derrota de Satanás, y que Dios lo reprenda. No solo en las personas poseídas violentamente, la primera derrota, porque este hombre estaba poseído violentamente, la primera derrota. La segunda derrota, en las personas que se habían entregado a estas prácticas voluntariamente. No se escucha, no se oyó, lo voy a volver a repetir. Estos versículos nos demuestran las dos derrotas que Satanás tuvo, y que Dios lo reprenda. La primera, en que son poseídas las personas violentamente. La segunda, en las personas que se han entregado voluntariamente. Lo voy a mejor a parafrasear. Más de alguno acá puede ser que esté yendo a que le lean la mano, o puede ser que le esté llegando a que le fumen el puro, o que le tiren las cartas. Eso es entrega voluntariamente, porque usted saca un billetito y se lo da a la persona voluntariamente, o le ponen una pistola para ir. ¿Verdad que no nos ponían una pistola en el viejo vivir? ¿O no fue usted nunca ahí? Gloria a Dios, porque está siendo sincero ante Dios. Yo fui, me llevaba mi papá. Queriese yo o no queriese, mi papá me llevaba. Y a él le sacaban su dinero por llegar a consultar. Y llegaba donde un espiritista. Pues aquí hay una práctica también de magia negra, hay una práctica de hechicería, de brujería, y eso es lo que estamos tratando en este tema, y es lo que estamos viendo. Y por eso es que estoy diciendo que posiblemente en
medio nuestro hayan personas que todavía estén en esa práctica, se están entregando voluntariamente al demonio o a los demonios y al diablo, y que Dios lo reprenda con su poder y su bendita sangre. Es posible, pero estos versículos nos demuestran la derrota de él. Porque Dios tiene poder para desenmascararlo. Y recuerde, la mentira va a perdurar mientras la verdad no llegue. Y luego vemos aquí quiénes eran estos exorcistas. Ellos dicen que eran gente común. Era gente común que vivían de pueblo en pueblo, vivían de tienda en tienda y llegaban a los lugares, se paraban, hacían sus tiendas de campaña, vivían ahí como gitanos. Eran unos caminantes, vagabundos, algo así como tipo circo, podríamos llamarle, posiblemente como circo, y vivían de las personas supersticiosas para el sustento de su vida, para el sustento del alimento. Vivían de esas personas y hacían esas prácticas. Y estos sintieron, como estamos estudiando estos versículos, sintieron en ese momento que el poder de usar el nombre de Jesús era una simple fórmula. Y usaban ellos el nombre de Dios, y ellos usaban el nombre de Dios. Y usted se recuerda cuando íbamos a esos lugares que invocaban el nombre de Dios. La pregunta es ahora, ¿estaba el poder de Dios ahí? Definitivamente no. Hoy lo entendemos, pero hágale entender usted al familiar que visita esos lugares y dice que ahí está el poder de Dios y que ahí está Dios. Pero es totalmente falso. Es totalmente falso, porque el poder de Dios no está ahí. Además está agregando que estos exorcistas eran hijos de un sumo sacerdote, eran sacerdotes. Entonces esta gente era hijos de un sumo sacerdote. Esto quiere decir que eran hijos de una persona que estaba estrechamente vinculada con la palabra de Dios, estaba estrechamente vinculada con la religión, estrechamente tenía esa conexión, y podríamos decir que llegaban a un extremo de degeneración en ellos, de manera que estas familias habían abandonado totalmente el llamado que Dios les había hecho a ellos. Porque recuerde que en el pueblo judío los sacerdotes eran llamados para el servicio y la adoración del Dios verdadero. Y esto es una advertencia para todos aquellos que hemos sido llamados a la luz admirable de su Hijo amado, para no caer en las prácticas de esta situación. Por eso me atreví y le dije que a más de alguno puede estar acá que todavía está creyendo en esas situaciones del puro, de las cartas, de lo demás que hace la magia, de la lectura de las manos. Yo en el año 1989 recibí una profecía que Dios me iba a poner sobre todas las cosas, y yo no las entendía. Y en el trabajo encontré a un varón y me pidió la mano y me lee la mano y me dijo exactamente con las mismas palabras que el Dios eterno usó a su hija para darme el mensaje. Las mismas palabras me dijo él, y me leyó y me dijo: a la edad de tantos años tú esto y esto y esto, a la edad de tantos años tú esto y esto. Y efectivamente, como el Señor me dio esa profecía, así lo estaba diciendo este hombre, y yo me quedo con la boca abierta, porque empezaba yo en el Evangelio,
Tenía yo como apenas 4 años de estar en el Evangelio. No estaba mi mente todavía bien abierta. Y me confundí. No lerdo ni perezoso en la noche, traté la manera de ir a un teléfono público y hablar con mi pastor. Y le dije, esto y esto y esto y esto pasa. Y me dice, hermano, esos son demonios que quieren imitar lo que Dios le habla. Son demonios que han querido imitar lo que Dios le ha dicho. Y estos estaban al servicio del pueblo. Y por eso estoy diciendo que esta es una advertencia para todos aquellos que llevamos este glorioso y bendito evangelio, para no caer en esas prácticas, porque puede ser que haya un amiguito por ahí que no está muy bien y que le diga vamos para allá y que allá nos dicen esto y que allá nos dicen lo otro. Puede ser y que podamos caer. Entonces esto es una advertencia para aquellos que llevamos este bendito y glorioso evangelio, para no caer en esa terrible degeneración, para no caer en esta situación, porque usted y yo llevamos las buenas nuevas. Este bendito evangelio tiene poder para cambiar a las personas. Este bendito evangelio tiene el poder para perdonar los pecados. Este bendito evangelio tiene el poder para hacer cosas que usted y yo no podemos imaginar. Porque el poder está en la palabra del Todopoderoso. Estos sacerdotes usaron el nombre de Jesús. ¿En quién? En un hombre poseído de demonios. En un hombre que estaba violentamente poseído de un demonio. Hermano pastor nos ha contado varias historias de estas personas que son poseídas por el demonio. Cierta ocasión, también por el año 92-93, hermano pastor de la iglesia en la capital de Guatemala nos invita a una vigilia, o programa mejor dicho, una vigilia, y nos vamos a un cerro, nos vamos a una pequeña montaña. Y en esa pequeña montaña cabe que había unos sacerdotes mayas, así se llaman en mi país, los brujos, y les han cambiado el término de brujos a sacerdotes mayas. Imagínense cómo está la situación. Y lo que decía hermano pastor, hoy lo voy a confirmar. Entonces, estos sacerdotes mayas, en otra esquina, pero estaban lejos de ahí donde nosotros estábamos desarrollando la vigilia, vienen unas jovencitas y se lanzan para allá. Al rato que vienen, nosotros ya estábamos en pleno apogeo en los cantos y estábamos gozosos ya empezando la vigilia, adorando el nombre del Señor, y que de repente viene y empieza a temblar una de las muchachas que fue para allá. Y en ese momento empezó a salir, pero aquella saliva como que era cuando metemos la alcancérsel a un vaso, todo con la efervescencia para arriba. Y todo se le venía aquí en la cara y en su boca, y tuvimos que empezar a orar por ella. Es tremendo cuando una persona está poseída de sus demonios. Nosotros, ni las muchachas que eran compañeras, que ellos la acompañaron a ella, la redundancia, no nos dijeron nada, sino otra cosa hubiese sucedido. Pero empezamos a orar, a clamar, a liberar a esa muchacha. Me imagino que no era cristiana, o no había aceptado a Cristo, y su conversión no había sido genuinamente. Porque ahora entiendo que un cristiano genuino no puede llenarse de demonios, porque ha sido sellado con el Espíritu Santo. Si está escuchando, hermano, si escucha, hermano,
Porque tengo unos hermanos que me dijeron que se iban que se iban a ir a la iglesia o que iban a ir a otra iglesia porque ellos estaban endemoniados y que sentían que la fuerza del mal estaba con ellos. Y yo la primera respuesta que le dije, ¿han aceptado a Cristo como su eterno Salvador? ¿Tienen a Cristo en su corazón y que su arrepentimiento fue genuino y no guarda nada en su corazón? No me contestaron. Y dice que se fueron a otra iglesia y volvieron a venir otra vez para acá. Y les pregunto, ¿qué pasó? ¿Qué onda con ustedes? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? No, pues tuvimos una liberación. Y fue una liberación enorme. Entonces ustedes no eran cristianos. Porque el cristiano no se puede llenar de demonios, se lo aseguro. Porque Cristo tiene poder. Y hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo tiene poder. ¡Aleluya! Bendito es Dios. Usaron el nombre de Jesús por un demonio. Y esto fue una escena muy dramática porque el demonio no solo salta sobre de ellos, sino que usa la voz de ellos. De los que estaban ahí, el demonio salta sobre los que estaban ahí, sobre los sacerdotes, y usa la voz para dar expresión a ellos. Y reprendiendo a estos falsos, les dice que están usando a Jesús, pero la pregunta es, ¿quiénes son ustedes? Yo conozco a Jesús, conozco a Pablo y sé quién es el Pablo y sé que lo que predica, a ellos los conozco, pero vosotros quiénes sois. ¿Vosotros quiénes sois? ¿Por qué? Porque estaban usando el nombre de Jesús. Estaban usando el nombre de Jesús ahí, con él, contra él. Y por eso el espíritu maligno les dijo que conocía a Jesús y a Pablo. Pero, ¿quiénes son? ¿Quiénes eran ustedes? ¿Quiénes sois vosotros? ¿Quiénes eran ellos? Y salta sobre los falsos profetas. Usa el nombre de Jesús en contra de él. Porque quiero decirle que donde hay un verdadero movimiento, donde hay un verdadero mover del Espíritu Santo, se manifiesta el poder de Dios. Donde hay un mover del glorioso Espíritu Santo, hay una manifestación del poder del Eterno. ¿No se goza? Que donde hay un verdadero movimiento del Espíritu Santo, va a haber manifestación del poder de Dios. Y por lo tanto el poder de Dios va a descubrir todo lo que es falso. Y por eso se descubre todas las cosas que están ocultas. Porque Dios tiene poder para poderlas llevarlas y levantarlas y darlas a la luz. Sacarlas a la luz. Los falsos profetas confiesan a Jesús y usan el nombre de ellos en sus trabajos. Por eso dije, cuando ustedes se recuerdan cuando íbamos a visitar al espiritista o cuando íbamos donde el brujo, donde el hechicero, hablaba de Dios, ¿sí o no? Hablaba de Dios. Pero como dije, la pregunta, ¿estaba Dios ahí? No estaba ahí. No, definitivamente no estaba ahí el poder de Dios. Muy bien, pero el poder no estaba ahí. No el tipo de poder que se debería de manifestar en un verdadero movimiento o en un verdadero mover del Espíritu Santo. Por eso no estaba el poder de ahí. Del poder de Dios ahí, porque no había un mover genuino del Espíritu Santo en ese lugar. Gloria sea el nombre del Señor. Y este verdadero movimiento del Espíritu Santo va a testificar del poder de Dios manifestándose, obrando
en la situación que pueda estar sucediendo. El poder de Dios en un movimiento del glorioso Espíritu Santo o en un movimiento donde esté el Señor, va a manifestarse el poder de Dios y va a obrar el poder de Dios por medio de los milagros, por medio de las cosas que puedan estar, de lo que esté esperando en ese momento. El espíritu maligno no le da ningún crédito al nombre de Jesús que fue pronunciado por estos falsos sacerdotes. Imagínense, el demonio no le dio ningún crédito al nombre de Jesús pronunciado por estos falsos profetas. No me miren así extraño. No me miren extraño. Porque el espíritu maligno no dio ningún crédito, no dio ningún valor a la palabra, al nombre de Jesús que había sido pronunciado por estos extraños. ¿Extraños a qué? Extraños a Dios, extraños al Evangelio, extraños a la verdad, extraños al poder de Dios. Por eso no dio crédito a la palabra de Jesús, porque quienes pronunciaban el nombre de Jesús eran extraños al Evangelio, extraños para Dios, eran extraños para ellos. Oh, gloria a Dios. Eran extraños a ellos. Y por eso no dio crédito el espíritu maligno. Y no solo eso, sino que ellos no tenían la gracia de Dios. Por eso es que el demonio no le dio crédito a la voz de Jesús pronunciado por ellos. Porque no tenían a Cristo. No tienen a Cristo. O pida que un inconverso, un impío pecador venga a orar por usted en el nombre de Jesús. A ver qué pasa. ¿Va a sanar? ¿Ah? Como dice el hermano, está lleno de demonios. ¿Cómo va a respetar el Señor ese campo? Porque es extraño al poder y a la gracia del Señor. Muy bien. En el versículo 17 dice, y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Mi abuelo era un medium espiritista. Yo a la edad de 10 años, yo ya lo visitaba de mi pueblo a donde él vivía en la capital. Pero yo no sabía que iban a hacer a esa casa. Y yo ya a los 10 años yo ya le echaba a la cervecita. Pero también la iglesia, como les cuento, estaba pegada a mi casa. Y escuchaba la palabra. Y a veces iba yo a la iglesia, me invitaban y yo iba, demás niños. Y llegaba a la casa, él era un medio espiritista y practicaba, y él oía y hablaba con las personas, supuestas personas. Pero ya lo que quiero resaltar acá es de que ya en su lecho de muerte, yo le hice una pregunta y le dije, abuelo, con toda sinceridad, porque yo le dije esto porque él ya había venido al altar. Yo lo estuve llevando a la iglesia y logramos que él viniera y aceptara a Cristo. Y le digo, abuelo, con toda sinceridad y delante de este Dios tan lindo y tan maravilloso, dígame, ¿usted hablaba con la persona o era un demonio el que llegaba a hablar? Él se ríe y me dice, hijo, no era la persona, era demonio, era un demonio. Así, por si usted se cruza los cables y quiere ir un día a ver esto con los demonios, va a platicar y se va a meter con los demonios, no va a ir con la persona, va a ir a oír a los demonios. Y él me dijo, no te lo pude decir antes porque yo no conocía el poder de Cristo, pero ahora que yo conozco el poder de Cristo, ahora te lo estoy manifestando, que es un demonio.
para que tú puedas testificar de lo que te estoy diciendo. Y vino a mi mente eso. Y no solo él, sino que varios hermanos me han manifestado del poder que tienen los demonios. Hay un hermano que me dijo que miraba que tenía su hija y que la levantaba. Y él se quedaba admirado de cómo era ese poder maligno. Y después dice que la dejaba caer suavecito a la cama. Y la pregunta que le hacía el hermano: ¿y usted practicaba eso? Es que yo fui con unos amigos, y los amigos me llevaron donde hacían las prácticas. Y yo estaba bien adentrado ya cuando empezó a suceder eso. Pero a tiempo llegó mi Señor Jesús. A tiempo llegó el poder del bendito evangelio y liberó al hermano, liberó a la hija, liberó a su hogar. Aleluya, bendito y alabado es el nombre del Señor, porque en el evangelio y en el nombre de Jesús hay poder para poder liberar a las personas, hay poder para liberar a todas aquellas personas que están metidas, sumergidas en lo más profundo de estas actividades. Hay poder en el nombre de Jesús, y esta es la invitación. Yo sé que no hubieron manos levantadas, pero puede ser que hayan amigos y les estamos hablando de cosas reales en la vida, y por lo tanto le decimos que la única solución a esto es venir y arrepentirse y estar acá a los pies de Cristo, que Él tiene poder para hacer el cambio en su persona, en su personalidad. Cayó el temor en ellos, en el corazón de ellos, porque fueron cautivos en ese sentimiento de reverencia al Eterno. Había no tenían reverencia a Dios. O dígame, en la práctica esa, allá en el viejo vivir, teníamos reverencia a Dios. No había reverencia, mucho menos sabíamos del poder de Dios, mucho menos sabíamos del poder que tiene Dios para hacer las cosas sin necesidad de ir a esas prácticas. Y cuando esto sucede y que estamos sumergidos ahí, se demanda justicia, se demanda que haya justicia, pues esto vino al corazón de estas personas después que fueron liberadas por el Espíritu Santo, después que fueron liberadas y vinieron a los pies de Cristo y tuvieron también aquella situación del temor en su corazón, de la necesidad de caminar honradamente delante del Dios verdadero. Había un sentir en ellos, en su corazón, de caminar bien delante de Dios. Y eso es lo que sucede también cuando aceptamos y cuando tenemos reverencia a esta palabra, que hay una demanda de justicia, no solo demanda de justicia, sino que queremos hacer las cosas agradables delante de los ojos del Eterno. Bendito y alabado el nombre del Señor. Y es una necesidad de todo ser humano el caminar rectamente delante del Dios vivo. Es una necesidad que todos tenemos de caminar bien derecho en la palabra, en los caminos del Eterno. Esa necesidad también hay en nosotros de caminar bien delante de Dios. Gloria es el nombre del Señor. Se magnificó el nombre del Señor. Clamar en el nombre de alguien significa clamar con autoridad. Clamar a la autoridad, clamar al poder, clamar al oficio, clamar a la naturaleza, clamar al carácter de la persona. Y tomamos como ejemplo a lo que el apóstol Pablo dijo: no tengo oro ni plata, pero en lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Maravilloso la expresión del apóstol Pedro. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Porque él proclamaba, el apóstol Pedro proclamaba que en el nombre de Jesús hay poder para levantar a los enfermos. En el nombre de Jesús hay poder para liberar a los endemoniados. En el poder de Jesús hay poder para que haya el cambio en la persona. Aleluya. Porque
nos liberó en un día que le conocimos a Él. Jesucristo está vivo. Jesucristo está vivo. Su poder, su autoridad, su persona, su carácter están vivos. Está vivo. Y hoy en la actualidad sigue vivo para el beneficio de cada uno de aquellos que entregamos nuestro corazón. Él está vivo. Su poder, su autoridad, su persona siguen vivos. Están activos. No está muerto. Cristo está activo. Cristo está activo. Cristo está activo. Es solo de entregarnos. Es solo de llegar. Es solo de ponernos en Él. Porque esto es de creer y tener fe en el Señor. Oh, gloria a Dios. Bendito y maravilloso es el poder del Señor. Y es que en el nombre de Jesús hay poder. En el nombre de mi Señor Jesucristo hay poder, no solo para eso, sino para satisfacer también nuestras necesidades. Él satisface nuestras necesidades. Él provee para nuestras necesidades. Él provee para cada uno de nosotros. Aleluya. Porque aquí en este ejemplo que estoy poniendo, no es el apóstol Pedro. No es el oro ni la plata el que suple la necesidad. Y como un ejemplo puedo poner en un accidente que sucede. Nos vamos al hospital o se puede ir al hospital la persona. Puede gastar todo el oro, puede gastar toda la plata, pero no le bastará la salud. No permanentemente, pero es la persona de Cristo, es la persona y en el nombre del Cristo glorificado que sí puede darnos salud y puede ayudarnos a salir adelante. Y aquí el oro y la plata quedaron de un lado porque el poder del Señor es más grande. Oh, gloria a Dios. Pedro sabía que el poder de Cristo moraba en él. Pedro lo sabía que moraba en él. Por eso él, en el nombre de él y en la sombra de él, no sanaban a los enfermos, no se levantaban los enfermos, sino que era por el llamado que Dios le hizo al apóstol Pedro, y que sabía que la presencia y el poder de él estaba en ese llamado, y por eso los enfermos sanaban. Oh, gloria a Dios. Él sabía que el poder de mi Señor Jesucristo moraba en él por el llamado que él tenía. Porque también sabía que el poder de Jesucristo mora en Cristo y solamente en mi Señor Jesucristo. Aleluya. Ahí en el mismo versículo 18, y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Muchos creyeron y confesaron. Creyeron y confesaron. Creyeron y confesaron. Creyeron y confesaron. ¿Cuántos hemos creído y cuántos hemos confesado que Cristo es la solución? ¿Cuántos hemos venido a los pies de Cristo y hemos creído en que Cristo es el que nos da la nueva vida? ¿Y cuántos hemos confesado que solamente en Él hay poder de perdón de los pecados? ¿Cuántos de nosotros? Creo que todos hemos confesado, hemos creído y confesado, aleluya, dar testimonio de nuestra vida, dar testimonio de lo que Cristo ha hecho con nosotros, dar testimonio de lo que Cristo ya hizo en usted, dar testimonio de lo que Cristo ha hecho en su familia, en su hijo, en su hija. Lo que Cristo ha hecho en nosotros es grande y es debido a su inmensa misericordia que hemos obtenido esto, aleluya. Bendito el nombre del Señor. Porque hay poder en mi Señor Jesucristo para el cambio y la regeneración en la persona del ser humano. Y solamente en Él hay poder para ese cambio, para esa regeneración, para esto que estamos hablando, solamente en el Señor. Sino que también ellos confesaron que el Señor es el amo de nuestra vida y que Él está vivo y vive en nosotros. Mire lo que confesaron ellos. Y no sé si usted y yo estamos confesando eso, que Cristo está vivo, que vive en nosotros, aleluya, y que da vida también si aquello lo quiere, da vida
vidas también sin ellos lo necesitan, aleluya, porque recuerde que estábamos muertos en delitos y pecados, estábamos muertos, vivíamos pero estábamos muertos, vivíamos pero estábamos muertos, vivíamos pero estábamos muertos, éramos vivos o somos vivos pero estábamos muertos en delitos y pecados, y solamente Él tiene el poder para levantarnos, podernos para darnos vida y vida eterna y vida en abundancia. Aleluya. Versículo 19. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia negra trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. ¿Se quemaron los libros? Qué tristeza. Se quemaron los libros. Los libros del encantamiento, de la superstición. ¿Y qué sucedería de aquel hombre o mujer trajera esos libros de pornografía? Fotografías que le hacen recordar el pasado, que le hacen recordar a saber qué cosa, papeles de superstición, libros, revistas ocultas, panfletos o filmes, películas. ¿Qué sucedería si trajeran eso y se quemaran? Creo que habría una gran liberación. Porque lo mismo un varón se acerca a mí y me dice: hermano, yo no puedo dejar esta situación. No sé qué es lo que pasa, quiero y no puedo. Yo le dije: esas películas 3X que tienes ahí y esos libros de pornografía, es necesario que los quemes, no los destruyas, quémalos, no los destruyas ni los regales, porque puede hacer que esa otra persona sea peor que tú y la pueda llevar hasta el mismo infierno. Por eso, quémalos y verás que vas a tener una liberación. Hasta aquí no lo he visto posible, no lo sé. Pero fue lo que le dije al hermano. ¿Por qué? Porque hay problemas. Hay muchos hombres que tienen muchos problemas de la pornografía. Ven pornografía por satisfacción o para satisfacción. Por satisfacción o para satisfacción. Y ven esas cosas. Y tienen esas cosas en sus casas. No hay amenes, pero yo no lo sé. No hay amenes, pero no importa. Yo lo estoy diciendo porque es el Espíritu Santo el que me hace abrir esta bocota. Y es necesario que todo eso lo queme, no lo destruya. Mucho menos no lo vaya a vender para recuperar el precio que usted pagó tampoco. No lo venda porque usted quiere recuperar el dinero. Porque eso, me imagino que dentro de todo eso había gente que quería venderlo para recuperar. Imagínense 50,000 piezas de plata. Era bastante, ¿no? Ahora, me llama la atención también lo que el hermano pastor estaba hablando de su amigo que es satanista. Y él decía, y él dice al final de su testimonio, porque lo escuché, no sé, Dios en su misericordia, un hermano lo puso, y le puse atención a esto. En su final, el hermano está diciendo que tuvo liberación hasta que llegó donde un pastor, que el Señor usaba al pastor para la liberación de todas estas personas. Y él llegó. Inmediatamente el pastor le empezó a hacer preguntas y le dijo: quiero llegar a tu casa. Y sí, llegó a la casa y le dijo: a ver, quiero que me enseñes tu cuarto. Y le enseñó su cuarto. Todo esto te está atando a ti. Todo esto te está atando a ti. Vas a llegar a la iglesia. Vamos a meternos en ayuno y oración. Sin agua. Lo tuvo él, dice. Sin agua. En ayuno y oración. Y en el último día le dijo: vamos a quemar estos libros. Y él decía, en su interior decía: ¿qué es lo que va a hacer el pastor? ¿Qué va a hacer el pastor? ¿Qué va a hacer el pastor? Va a quemarlos.
Y cuando él vio, dice que el hermano pastor sacó la botellita de aceite y empezó a regarlo en esos libros satánicos. Empezó a regarlos en esos libros de ocultismo y lo lleva al fuego. Y cuando lo lleva al fuego, dice que uno de ellos se retorcía de tal manera que era como una serpiente se retuerce. No quería el hidrato. Y así pasa con todas las revistas que usted o alguna persona aquí pueda estar viendo. Y aparte de eso, dice que él en su testimonio dice que si un libro es tirado de esos a un río para que el agua se lo lleve, al otro día está debajo de su almohadita. Al otro día está debajo de la almohada o le sirve de almohada. ¿Por qué? Porque esos son como están dedicados al diablo y que Dios lo reprenda. Entonces, imagínense todo lo que tiene esto. Es tremendo el testimonio del hermano, pero me llamó la atención esto último, porque mi abuelo lo mismo me dijo. Nunca destruyas una cosa de esa, mejor quémala. Wow. Y él no sabía nada de Biblia. Mi abuelo no sabía nada de Biblia, pero sí era un espiritista. Pero ¿cómo sabía él que había que quemarlo? Y el día que él me dijo eso, me entregó unos libros y no le eché aceite, pero sí los llevé y los quemé. No los destruí así pedacitos, no. Mejor, como él me dijo, los quemé. Ahí en la casa los quemé. Y dentro de esos libros había unos libros que no se quemaban. Costó que se quemaran los hidratos hasta que les eché gasolina, quemaron. Y no se querían quemar los hidratos por lo mismo. Y muchas veces nosotros nos quedamos así, ¿será cierto? ¿No será cierto? Es real, hermano. Lo que le estoy diciendo es real. Lo viví con mi abuelo. Lo viví con uno que era medium espiritista. Y no era el grande, era el de abajo. Porque el que estaba grande, el que estaba arriba de él, ya estaba para morir. Y él era el que iba a llegar arriba, porque él era el segundo. Entonces todo eso me lo dijo el abuelo a mí. Y me lo dijo para que yo diera testimonio de esto. Y es posible que a lo mejor no haya aquí a alguien, pero puede ser que en estos medios que donde se está transmitiendo pueda haber alguna persona que esté en esta práctica y está escuchando, y hoy en adelante va a ser un cambio el Señor en la vida de ellos. Aleluya. ¿Por qué? Porque la palabra fue predicada en todo Éfeso, y la palabra dice que tuvo éxito y se sobrepuso a todo. Porque la palabra tiene poder y en la palabra hay poder. Aleluya, gloria es el nombre del Señor. Y por eso, esta mañana, si alguien no tiene a Cristo en su corazón y quiere arrepentirse y quiere entregar su vida, su corazón a Cristo, puede hacerlo. Venga al altar. Mi pastor orará por usted. Salga de su silla, salga de ese lugar. Porque el llamado de Dios es urgente para su vida. Porque usted no sabe lo que pueda suceder al salir de las puertas de la iglesia. Por eso es urgente que salga de ese sitio. Sé que no hubieron manos levantadas, pero sí creo que puede haber más de alguien que no está bien con Dios. Y a ustedes, para ustedes es llamado, para que vengan y se entreguen al que sí puede, al que tiene poder. Dejo a mi pastor, que Dios me lo bendiga, pueblo del Señor, que Dios me lo guarde y hasta una próxima oportunidad.